particularmente hoy, 10 de noviembre, se conmemora el Día de la Tradición. Y esto tiene que ver con el nacimiento de quien fuera un gran escritor argentino llamado José Hernández. La mayoría de los argentinos escuchamos hablar de José Hernández como el autor del Martín Fierro. Pero José Hernández fue una persona que nació un 10 de noviembre, un día como hoy, del año 1834, en medio de ese tipo de circunstancias difíciles que le tocó vivir a nuestro país en la etapa de unitarios y federales. Hacía ya unos años que gobernaba Juan Manuel de Rosas, de manera de que él en su infancia va a adquirir relaciones con ese ambiente rural tan hostil, tan violento, de lucha, y que después va a terminar en la organización constitucional argentina. Como les decía, nace un 10 de noviembre de 1834, apenas 3 años después de que aquí en San Nicolás se fusilan a militares y civiles en la plaza principal sobre el paredón del antiguo cementerio o enterratorio que estaba ubicado en el solar del Colegio Nacional. Y José Hernández muere el 21 de octubre de 1886, cuando ya la provincia de Buenos Aires se organiza y aparecen las intendencias. De manera que la vida de José Hernández es una vida rica de hechos, y también la vida de él es bastante polémica y contradictoria. Nacido en la ciudad de Buenos Aires, fue una persona que defendió la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, era alcinista y que enfrentó el asedio de Lagos, eh, evitando a las tropas de Urquiza. Y después, con el tiempo, él va a salir de la provincia o el estado de Buenos Aires, va a ir a vivir a Paraná y ahí va a prestar sus servicios a Urquiza, con el cual tiene una relación también un poco polémica, ya que por un lado simpatizaba con Urquiza, pero por el otro lado también lo detesta, a tal punto que cuando es asesinado Urquiza, él escribe unas líneas diciendo que era un acto de justicia el asesinato de Urquiza, porque también José Hernández formó parte del grupo de Ricardo López Jordán. José Hernández, reitero, nosotros lo conocemos como escritor, pero fue político, fue periodista y también fue militar. Se tuvo que ir del estado de Buenos Aires. Sarmiento le dictó una captura y estuvo prófugo, y es precisamente oculto en Buenos Aires, oculto de la justicia de Sarmiento, cuando comienza a escribir en el año 1872 el Martín Fierro, que es la obra característica que podemos decir que es la Biblia de los argentinos, porque es un libro que transmite un montón de circunstancias y vivencias que José Hernández fue adquiriendo a lo largo de su vida, en un montón, en decenas de combates que lo tuvo como protagonista, porque él en el interior no dejaba de ser porteño, pero en Buenos Aires era más federal que los del interior. Es un poco también una paradoja que envolvió al propio Sarmiento cuando dijo que en el interior él era porteño y en Buenos Aires era del interior. Y José Hernández, cuando es niño, acompaña a su padre en las labores del campo, en las estancias de Rosas, y entonces ahí comienza a descubrir la vida del gaucho, que después lo va a nutrir en estas páginas que fueron un éxito. El Martín Fierro se presenta en el año 1872 y comienza a ser vendido, y después él escribe La Vuelta del Martín Fierro en 1879. Y esto es un alegato porque, más allá de la riqueza literaria, de la pluma, de la calidad de José Hernández, el Martín Fierro es un alegato político, porque en este libro José Hernández describe la situación que él observa, que comienza a acontecer en esa Argentina de Mitre, Sarmiento,
Avellaneda, y la formación del Estado Nacional con todo lo que conlleva. Como yo les dije, muere en 1886 y el Estado Nacional se conforma en 1880 y él observa las campañas al mal llamado desierto y observa el hostigamiento hacia los gauchos sin papeletas, sin un pasaporte, sin un papel que certificaba dónde trabajaban. Observa las detenciones y los desarraigos y los envíos de estos gauchos que sorprendían en las tabernas, en las pulperías, estos envíos que se hacían a los fortines. Bueno, el Martín Fierro tiene ese relato, es un alegato contra la libertad del gaucho, que es un ser hispano-criollo que nace en esta tierra, que desarrolla su propia cultura basándose un poco en lo autóctono y un poco en lo que hereda de la conquista española. El gaucho es el personaje mítico que no tiene fronteras y que el alambrado de la civilización, de ese Estado nacional que comienza a formarse para insertarse en la economía internacional como país agroexportador, es el que va a limitar su libertad. Y también él observa y lo escribe cuando ese gaucho que es desarraigado de su entorno, llevado a un fortín a la buena de Dios en el medio de la nada, a patrullar o a encarar la lucha contra el indio, como le decían. Él observa todo esto y en esos libros él plasma esta visión. Y precisamente es Martín Fierro o La pluma de José Hernández, que le dedica tonos críticos a algunas personas. Por ejemplo, cuando él habla del ministro Lencina, en el Martín Fierro, se está dirigiendo a Alsina, Adolfo Alsina, que estaba con vida. Y cuando él habla del viejo Vizcacha, es un tiro por elevación a Sarmiento, que daba consejos al resto de los argentinos. Entonces estamos viendo que el Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro es un alegato, la forma en que era tratada la inmigración con desprecio. Y bueno, indudablemente esto convirtió al gaucho como el personaje mítico que había que revalorizar. Ahora bien, ¿cómo llegamos al 10 de noviembre, Día de la Tradición? El tema del 10 de noviembre como Día de la Tradición nace por allá por el año 1937 por un poeta, Francisco Timpone, que fue quien presenta esta propuesta. Pero fíjense qué cosa, recién en 1937 los argentinos estamos hablando de recuperar nuestra tradición. ¿Qué pasó antes? Que no había preocupación por tener una tradición, por revalorizar o recuperar nuestra tradición, entendiendo como tradición a ese legado de costumbres, de hábitos, de conocimientos a veces repetitivos que heredamos del pasado. Precisamente porque cuando se conforma el Estado Nacional, en el momento en que está muriendo José Hernández por allá por el 1880, José Hernández muere en 1886, Argentina abría las puertas a las corrientes inmigratorias que llegaban expulsadas por una segunda revolución industrial europea y venían a trabajar en nuestros campos, en estos campos que van a transformar para siempre la realidad geográfica y rural de nuestro país. De manera tal de que el protagonista a partir de 1880 no es el gaucho, que se transforma en peón rural, sino los inmigrantes que vienen a poblar y que vienen a extender el arado en algunos lugares, para el cual el gaucho siempre miró con desprecio, porque el gaucho se consideraba apto y capacitado para la ganadería, no para la agricultura. Esa labor estaba mirada a veces hasta con desprecio por el gaucho. Y esos inmigrantes son los que se van a dedicar a la tarea de la agricultura. Entonces, esa Argentina que comienza a insertarse en el mercado internacional como proveedor de materias primas es una nación que mira con
aprecio a Europa. Es una mirada que elogia a Europa, porque cree que en Europa está la cuna de la civilización y que es necesario imitar las instituciones europeas, la educación, la cultura, todo eso se busca trasplantar hacia lo que es este país. Y el gaucho era un estorbo. Entonces esa figura mítica no es recordada. Y así llegamos a 1937, cuando Francisco Timpone, un 13 de diciembre, propone que se conmemore el 10 de noviembre, el Día de la Tradición. Pero, ¿qué ocurre en el mundo y qué ocurre en la Argentina que nos lleva a esto? Ocurren un montón de cosas. A partir de la crisis de 1930, estalla el sistema capitalista, se cierran las rutas comerciales, los bancos, muchos quiebran, se cortan los créditos y cada país tiene que mirar hacia adentro para ver cómo seguir adelante, cómo seguir produciendo, cómo seguir con vida. Y aparece una revalorización de todo lo nuestro. No es casual que si uno ve películas de la década del 30 y del 40, aparece siempre de trasfondo el campo, las vacas, la agricultura, porque esa era la riqueza que tenía nuestro país para mostrar al resto del mundo. No eran las industrias, sino era todo esto que le estoy diciendo. Y en esa revalorización a partir de la década de 1930 aparecen obras muy buenas como después va a ser la Guerra Gaucha, se difunde y tiene éxito la pluma de Leopoldo Lugones y entonces es cuando se considera esta iniciativa en la provincia de Buenos Aires y el 18 de agosto de 1939 comienza a celebrarse oficialmente a partir de esa fecha al 10 de noviembre como Día de la Tradición Argentina. Y miren qué cosa, fue una ley de la provincia de Buenos Aires que surgió y que particularmente tuvo rápida aceptación en algunas comunidades o pueblos o localidades del interior bonaerense que tenían un pasado de fuerte raigambre gauchesca como San Antonio de Areco, Carmen de Areco, toda esa zona. Entonces comienza a difundirse esto, pero va transcurriendo sin ser algo de carácter nacional. Y recién, en el año 1975, mediante una ley del gobierno de Isabel Perón, el 10 de noviembre pasa a ser Día Nacional, es decir, un feriado nacional en su momento, pero es el Día de la Tradición. Y miren ustedes qué cosa, tanto ha pasado agua bajo el puente que nosotros tenemos que preguntarnos también qué tipo de tradición recordamos, porque si nosotros hacemos una propia autocrítica de nuestra propia historia, vamos a ver que pocos de los que estamos viviendo ahora tenemos tradición gauchesca por carecer de ascendientes gauchescos. La mayoría de los argentinos nos vemos por el apellido, tenemos apellidos de inmigrantes, somos descendientes de los inmigrantes. La tradición, el Día de la Tradición revaloriza algo propio de este país, que es la cultura hispano-criolla, que va a diluirse un poco por la llegada de las corrientes europeas, como le mencionaba recién, que comienzan a transformar las costumbres y tradiciones de los argentinos. El mate que acompañaba la comida, el almuerzo y la cena en la época de la cultura hispano-criolla va a desaparecer. El mate va a ser relegado a las infusiones que se tomaban a la mañana o a la tarde o a la noche, pero no con la comida. Aparecen, irrumpen en la cocina alimentos que se consumen en Europa y que nosotros lo tomamos como propios y lo comemos aun cuando no es la temporada propia. Vemos las calorías que se ingieren en Navidad de productos navideños que son, fueron preparados para temperaturas mucho más bajas. Entonces, ¿qué tradición es la que conmemoramos cada uno de nosotros? Cuando en 1937 se presenta este proyecto, muchos no le dieron importancia. ¿Por qué? Porque eran hijos o eran inmigrantes. Entonces, ¿de qué tradición le iban a hablar a ellos?
¿Cómo tomaron los inmigrantes esto de que había que revalorizar la tradición si ellos tenían otro tipo de tradición? Bueno, convivieron con esto, así como los españoles, los italianos, los franceses y los ingleses en este país, convivieron con la conmemoración de una tradición que le era ajena. Y los hijos y los nietos de los españoles, de los italianos, de los franceses y de los ingleses convivieron también recordando anualmente en forma obligatoria la conmemoración del Día de la Tradición, pero lo veían ajeno, lo veían lejano en el tiempo y ajeno a sus raíces. Pero no obstante eso, esta figura de la tradición y el gaucho como representativo de lo propio, de lo tradicional y de lo que identifica a la Argentina, fue mucho más allá de las fronteras de nuestro país. Y así es que en todo el mundo, cuando se habla de Argentina, se habla de estas cuestiones que tienen que ver con su pasado. Por ejemplo, el tema del gaucho, el tema de la tradición. Y sin duda, algunas cuestiones van a ir adquiriendo relevancia. Miren lo que decía José Hernández en una de sus estrofas del Martín Fierro. Y al punto dese por muerto, si el alcalde lo volea, pues ahí nomás se le apea con una felpa de palos y después dicen que es malo el gaucho si los pelea, porque la imagen del gaucho era la imagen que se levantaba ante el poder, era aquel que discutía su condición social, aquel que se rebelaba a la ley de un Estado que buscaba consolidarse en una Argentina que carecía de instituciones, donde había todo por hacer, puentes, caminos, edificios, y donde recién se estaban transitando caminos de una democracia que no era del todo representativa en sus inicios, ya que el sistema democrático argentino en sus inicios solamente beneficiaba a los que podían votar, que eran los que tenían un empleo y tenían que ser varones y mayores de 21 años. La mujer no votaba y los desocupados no votaban y los inmigrantes menos. Entonces, la figura del gaucho era un poco levantar las banderas de la realidad que tenían que transformar y la Argentina le toca recordar eso. Y otra de las estrofas que también me impactó fue una que dice, tuve mi pago en un tiempo, hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron de la frontera y qué iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera. Porque el gaucho cuando volvía de esa campaña que lo llevaban, ese servicio militar, digamos así, entre comillas, al cual lo conducían al fortín, cuando volvía a su casa no tenía nada, había perdido todo, incluso hasta la propiedad de la tierra. Así que bueno, con esto me voy a ir despidiendo un poquito de esta charla breve que inauguramos con este ciclo Hablemos de Historia,